¿Qué tal, estudiantes de prepa en línea? Hoy les voy a explicar la actividad integradora 5 del módulo 21. La actividad se llama sustentabilidad y calidad de vida, y lo primero que nos pide la actividad es que desarrollemos una tabla de 4 columnas donde primero pongamos el país donde se está desarrollando el proyecto, luego pongamos el ámbito de desarrollo social al cual pertenece el proyecto, después hagamos una descripción del proyecto, que en este caso en la columna lo escriben como descripción del desarrollo, y finalmente que digamos el impacto social que está generando ese proyecto. Antes de comenzar, tenemos que comprender que los ámbitos de desarrollo social se enfocan en las siguientes áreas: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo y salarios. En el caso de Holanda, el ámbito de desarrollo social al cual se enfoca el proyecto es la vivienda, y aquí le puse una oración después de vivienda, que es generación de energía eléctrica para los hogares, porque aquí es donde voy a entrar a la descripción del desarrollo. Pero antes de entrar, quiero decirte que no escribas lo mismo que yo escribo aquí en el ámbito de desarrollo social, porque si escribes lo mismo te pueden calificar como plagio. Lo que te recomiendo es que hagas un juego de palabras. Por ejemplo, aquí le puedes poner generación eléctrica para las casas, generación de energía solar para los hogares, o nada más poner generación de energía eléctrica o energía solar o energía limpia, también lo podrías poner así. Bueno, en la descripción del desarrollo, lo que están haciendo en Holanda es que en los caminos donde transitan diariamente alrededor de 2.000 bicicletas, incrustar en el concreto paneles solares que almacenen energía para después darle esa energía a los hogares. Se menciona que en el primer avance del proyecto hicieron un camino de 100 metros de longitud que costó alrededor de 3 millones de euros, y con ese camino, con ese proyecto, con esa longitud de camino, le pueden dar energía eléctrica a 3 hogares. Y con esto buscan convencer a la sociedad de que si poco a poco le van poniendo a los lugares donde transitan las bicicletas paneles solares, en algún momento podrán depender más de energía solar que de la energía que se genera por utilizar combustibles fósiles como las geotérmicas. Y eso tiene que ver con el impacto social. El desarrollo que están realizando en Holanda tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, porque reducen la huella de carbono por la generación de energía limpia. Y esto que te acabo de explicar te tiene que inspirar para que con tus palabras tú puedas redactar estas dos celdas que pertenecen a la columna de descripción del desarrollo e impacto social. Te recomiendo ampliamente que las notas que vienen las leas. Las notas están muy chiquitas, están muy pequeñas, e invirtiendo un minuto seguramente vas a poder leerlas sin mayor dificultad. Bueno, esto es en el caso de Holanda. Vámonos a Finlandia, y el ámbito de desarrollo social de Finlandia es la educación. Y el proyecto de Finlandia básicamente se centra en darles educación gratuita de alta calidad a toda su población. En la nota menciona que Finlandia durante muchos años, esto es conocido por muchas personas, siempre ha salido como la mejor educación del mundo a través de los estudios que se realizan por la prueba PISA. Y esto ha generado mucha atención en descubrir cuáles han sido o cuáles son las características que tiene la educación de Finlandia para hacer que siempre salgan en los primeros lugares. Y después de que lees la nota te das cuenta que el sistema educativo de Finlandia busca que, sin importar tu clase social, siempre tengas la misma calidad de educación. Pero también en el último párrafo viene algo muy interesante que habla de la ausencia de controles y la cultura de la confianza. Es decir, yo, profesor, no te califico con rubros que no tienen vinculación directamente con tu aprendizaje, como es la asistencia, como es que guardes silencio, sino te califico con exposiciones de conocimiento que a mí me permiten saber que estás aprendiendo. En un documental muy interesante que fue publicado en el 2016, que yo ya lo había visto antes de esta actividad, mencionan las características esenciales de por qué el sistema educativo finlandés es muy exitoso. Y aquí tiene que ver con lo que dice en la nota, que son la ausencia de control. Una que es muy interesante y te va a explotar la cabeza es que no dejan tarea. Es decir, al sistema educativo presencial no le dejan tarea. La tarea la tienen que hacer dentro de la escuela, porque comprenden que los alumnos tienen otros intereses, y ese tiempo que tienen fuera de la escuela lo tienen que utilizar en lo que les interesa. Y eso se puede centrar en el deporte, en las artes, en la ingeniería, en los negocios, y hace que el alumno vea a la escuela como un apoyo, como una motivación, y tenga ganas de asistir. Entonces, el impacto social que está teniendo el proyecto educativo en Finlandia tiene que ver con la reducción de la brecha educativa entre las clases sociales.
Y esto significa que si tú eres una clase social baja, tendrás la misma educación que una clase social alta, lo cual tiene un impacto muy positivo en la sociedad porque permite generar una sociedad más respetuosa, disminuyen los niveles de discriminación, disminuyen los niveles de delincuencia, aumenta la actividad económica y aumenta el nivel de conciencia de la población sobre temáticas realmente relevantes, lo cual provoca que la sociedad avance hacia una prosperidad en distintos ámbitos, en lo familiar, en lo emocional, en lo económico, en lo educativo, en la seguridad social y todo lo que tiene que ver para que una población conviva sanamente. Continuamos ahora con Alemania y el proyecto que se está realizando en Alemania tiene que ver con un ámbito de desarrollo social económico que a mí me fascina y me parece de los más relevantes o el más relevante de la sociedad. La descripción de su proyecto se basa en lo siguiente y lo vamos a ver porque realmente es muy importante comprenderlo. El importante papel de la industria en Alemania. Mira, Alemania tiene un impacto social muy positivo por este proyecto basado en el poder adquisitivo de las personas y sus ingresos. Para muchos es conocido que Alemania es la economía más fuerte de Europa, a pesar de haber perdido 2 guerras mundiales, a pesar de que 2 veces su país ha quedado totalmente destruido, porque ha enfocado su crecimiento económico en la industria de mayor consumo del mundo, los vehículos, la energía eléctrica y la fabricación de maquinaria y química. Por ejemplo, a nosotros en México, desde mi punto de vista, nos falta tener más industria enfocada a estos ámbitos. No solo ser maquiladores o ensambladores, sino creadores. Otra situación muy importante de Alemania es su alto porcentaje de exportación. Ellos son, junto con China y Estados Unidos, los países que más exportan. Es decir, buscan hacer negocios con otros países encontrando mercados afuera de sus fronteras. Recuerda que lo que te estoy escribiendo tiene el objetivo de inspirarte para que tú con tus palabras puedas escribir en esta columna de descripción del desarrollo de qué se trata ese proyecto. Bueno, regresando a Alemania y ahora vamos con la economía abierta. Un punto muy importante del proyecto económico de Alemania es que no solo busca exportar, sino también importa mucho. En otras palabras es, no solo quiero que me compres, también te voy a comprar. Y eso posiciona a Alemania en una economía de ganar-ganar. La cuarta característica relevante del proyecto económico de Alemania es la dinámica de pymes. El 99% de sus empresas son pymes y esto también sucede en México. Lo interesante o lo más relevante de esta dinámica de pymes de Alemania es que el gobierno pone procedimientos ágiles y fáciles para que cualquier persona que quiera poner una empresa lo haga rápidamente. Y esto le permite a cualquier individuo poner una actividad comercial que rápido le reditúe. Mi hipótesis durante varios años ha sido que si incentivamos a los estudiantes en México que como primera opción sea crear negocios o actividades comerciales en lugar de buscar empleo, en el mediano y largo plazo la economía de México se va a fortalecer. Y no importa cualquier actividad económica que tú tengas. Y también entiendo que a veces hay estudiantes que ya necesitan cubrir sus gastos fijos porque ya es hora de que no pidan más apoyo a sus padres, pero no necesariamente se tienen que alejar de esas actividades comerciales. Puede ser que el tiempo libre que les queda después de su trabajo empiecen hoy con toda la información que se tiene en Internet, a crear un modelo de negocio que lo puedan ejecutar a través de Internet. Aquellos que sí pueden de lleno desde un inicio dedicarse a crear negocios, bueno, ellos tendrían como mayor beneficio obtener una rentabilidad más rápida que en un empleo, porque un negocio para todos es conocido que te puede generar mayor riqueza que un empleo. Ahora bien, entiendo que el camino no es fácil, pero tampoco es imposible, y eso es a lo que se refiere la dinámica de pymes de Alemania, que no solo viene en esta nota, sino que la he leído aparte, donde el gobierno, como ya te mencioné, no les da dinero, lo que hace es que todos los procedimientos que tienen que hacer las personas para poner un negocio en Alemania son muy fáciles y eso te permite en algún momento poder exportar o importar productos, es decir, importar productos y hacer una actividad comercial en Alemania para que los vendas y también si en algún momento consigues un cliente fuera de tu país, pues puedas exportarlos. Así que la dinámica de pymes es un aspecto muy relevante económico que deberíamos de adoptar porque desde mi punto de vista es mejor, es más redituable y fortalece más la economía que un estudiante tenga como primera opción crear un negocio que buscar un empleo. En cuanto a lo que respecta a la quinta característica que se titula la mejor plaza ferial, en Alemania se llevan a cabo ferias comerciales durante todo el año. Aquí dice en la nota que se realizan más de 150 ferias y exposiciones comerciales internacionales. Eso atrae no solo negociaciones comerciales, sino también a 10 millones de visitantes. Así que esa es otra característica del por qué el proyecto económico de Alemania es muy fuerte, muy sólido y exitoso.
Y finalmente, la sexta característica del proyecto económico de Alemania tiene que ver con fuertes centros económicos. Esto significa que ellos destinan espacios exclusivos para realizar negocios de alta tecnología. Un negocio de alta tecnología es la creación de software o fabricación de microchips que son necesarios en todos los equipos electrónicos que utilizamos en nuestro día a día. En Stuttgart, por ejemplo, dan un espacio para la fabricación de automóviles, en Neckar para la química y tecnologías de la información. En Meno destinan un espacio para las finanzas, un rubro muy importante que te recomiendo estudiar porque indudablemente entre más conocimiento adquieras de esta rama, podrás mejorar tu calidad de vida. En Hamburgo destinan espacios de centros económicos para puertos, construcción de aviones, medios de comunicación que facilitan su comercio internacional. Y en Berlín tienen un espacio dedicado a empresas emergentes, que es el concepto anglosajón de startups, que un ejemplo más reciente de esto, exitoso, es Netflix y Uber, que son empresas que recaudan fondos con la intención de ofrecer un servicio que no está en el mercado o bien realizar una mejora en ese tipo de servicios. Llegamos al último suceso que tiene que ser descrito y esto ocurrió en el país de China. El ámbito de desarrollo social al cual está orientado este proyecto es al área de la salud y lo que ocurrió fue lo siguiente. En el 2018, el investigador y científico Yang Kui, usando la tecnología CRISPR, pudo traer a 2 bebés al mundo con ediciones genéticas. Las ediciones genéticas que tienen estos 2 bebés, que son gemelas por cierto, se basa en eliminarles el gen CCR5, lo cual las hace resistentes al VIH, la viruela y el cólera. Y ahí empezó el debate. ¿Por qué empezó el debate? Bueno, porque algunos piensan que es un avance muy bueno para la medicina, ya que nos vuelve resistentes a este tipo de enfermedades, pero por otro lado puede motivar a las relaciones sexuales irresponsables y a la poligamia, puesto que no hay ninguna afectación en la salud por hacer este tipo de prácticas. El debate también aumenta porque estas personas, hablando de las gemelas, pues son seres humanos y deben ser tratadas como tal. Recordemos que los 4 principios universales de la ética, en uno de ellos se refiere a la dignidad. Y la dignidad significa que todo ser humano, por el gran hecho de serlo, debe ser tratado con respeto. Situación que se empezó a alterar con estas gemelas porque empezaron a ser tratadas como objeto de un experimento, como objeto de observación, y ahí inicia el debate. Bueno, referente al impacto social que generó este proyecto, redacté lo siguiente para poder explicártelo mejor. Abre el debate social de si la investigación en edición genética debe avanzar para lograr humanos resistentes al VIH, viruela y cólera, o dicha situación rebasa la línea ética y moral de la ciencia y la medicina, porque al final estás creando un ser consciente y por tanto adquiere su derecho a la dignidad humana, donde se manifiesta que debe ser tratado como ser humano y no como un objeto experimental. Y eso también abre la pauta del por qué este investigador fue arrestado en su domicilio por las autoridades de China, ya que las autoridades de China mencionan que las leyes relacionadas a la práctica de la medicina y la ética han sido violadas por esta investigación. Así que me parece a mí que este proyecto es el más complejo de todos, por eso es que redacté este párrafo para poder explicarte mejor el impacto social que tiene este proyecto y además espero que la descripción que te haya dicho de este desarrollo te haya inspirado para que lo puedas redactar. Una vez que hemos terminado la tabla, tenemos que darle más estética a esa tabla para que recibamos una mejor calificación. Por eso es que te recomiendo que los títulos de cada columna los pongas en mayúsculas y les pongas un color a la celda del título. Bueno, vamos a hacer el zoom más pequeño para que veas cómo se va viendo tu actividad integradora, la portada, la tabla. La tabla te recomiendo que abarque una hoja, porque si abarca una hoja significa que específicamente en la columna de desarrollo, de descripción del desarrollo y de impacto social, has escrito un análisis muy profundo, puesto que has requerido de más palabras para poder explicar esos 2 aspectos. Eso te va a acercar a una mejor calificación, así que si tu tabla no abarca una hoja, te invito a volver a revisar tu redacción para que puedas escribir más y así tu facilitador o facilitadora vea que tu análisis es muy adecuado. Bueno, el siguiente paso que tenemos que hacer es un cartel y en las instrucciones nos menciona que para el cartel, después de ver lo que nos dice que tenemos que poner, podemos utilizar las herramientas de Visual, de Genial y de Pictochart o la que más te guste. Y ese o la que más te guste abre el espacio para utilizar la plataforma de Canva. Por eso es que nos vamos a ir primero a la plataforma de Canva y le vamos a poner aquí en este portal de búsqueda, más bien en esta barra de búsqueda, cartel de divulgación científica. Y una vez que le doy clic me aparecen todas estas opciones. La verdad es que hay muy buenas. Y bueno, yo elegí para poder explicarte esta de aquí. Una vez que elegí esta, bueno, la abrí, me aparece esta otra ventana, le doy personalizar plantilla y me aparece esta ventana de edición.
este es el original y este es como yo lo dejé al final con los espacios adecuados. Bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces es determinar el acomodo que le vamos a dar a los elementos que nos dice la instrucción que debemos de colocar. Como ya te mostré, este es el cartel modificado y esta es la versión original. Bueno, entonces lo primero que vamos a realizar es irnos a las instrucciones y entender que tenemos que poner 6 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El título del cartel es lo primero que tenemos que poner. Así es que lo puse en la parte superior y a un lado, siguiendo el formato que yo elegí, puse mi nombre y mi grupo, que en este caso es realizado por Armando Arteaga Villaseñor M21. Obviamente tú pondrás los datos de tu grupo y la fecha es muy importante de elaboración. Yo lo empecé a elaborar el 11 de septiembre, entonces ahí está. Ya tengo el primer rubro, lo primero que me está pidiendo la instrucción. Mira cómo en la versión original lo que decidí, lo voy a hacer más pequeño, voy a entrar también a esta parte, es poner el título aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es subir lo que nos están pidiendo, que en este caso es el título. Bueno, si te fijas hay otros carteles que puedes darle un acomodo mejor. Por ejemplo, la verdad es que yo escogí el más sofisticado, pero con la intención de que te dieras cuenta que en cualquiera de los formatos que elijas puedes hacer tu trabajo. Aquí mira cómo pondrías el título aquí y aquí pondría los 4 ejemplos que nos están pidiendo. Tendríamos que abrir un espacio para la conclusión, pero bueno, vámonos con el primer diseño. Lo que busco inculcarte, lo que busco divulgarte es que cualquier diseño que escojas, lo primero que tienes que hacer es distribuir lo que te están pidiendo. Después del título nos están pidiendo la introducción y la introducción tiene que hablar de la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo social. Así es que nos vamos al formato que estamos editando y bueno, si tengo digo, ¿en dónde coloco la introducción? Voy a colocarla aquí. La versión original del formato del cartel tiene un apartado que dice resumen y aquí lo voy a sustituir por introducción. Entonces me voy a esta parte y si te fijas aquí tengo la introducción y ahora lo que tengo que hacer es poner una nota de lo que tengo que hablar en la introducción. En la introducción tengo que hablar de la importancia de la ciencia y la tecnología. Más adelante te voy a explicar lo que yo opino para que pueda inspirarte y puedas escribir esa introducción. Bueno, después de la introducción nos están pidiendo el objetivo del cartel. El objetivo del cartel lo voy a poner de este lado, abajo del título. Si te fijas, la versión original es la misma, simplemente yo esta parte, todo esto que selecciono, lo bajo para abrirme espacio, lo pongo de este lado y aquí es donde coloco el título. Una vez que coloque el título, entiendo que aquí puedo poner el objetivo, que es un aspecto primordial del cartel y es por eso que pongo el objetivo. Ahora, aquí podrán tener unas dudas. ¿Qué pongo de objetivo? Bueno, el objetivo de cualquier cartel es divulgar. ¿Y qué vamos a divulgar? Si nos vamos a las instrucciones, pues vamos a divulgar el desarrollo, aquí está en las instrucciones, vamos a divulgar el desarrollo social a partir de la tecnociencia. Entonces, pues yo simplemente pongo divulgar el desarrollo social a partir de la tecnociencia. Ese es el objetivo del cartel y de cualquier instrumento u objeto de divulgación científica. Entonces el título, el desarrollo social a partir de la tecnociencia, puede ser el mismo que el objetivo, simplemente le quité el verbo de divulgar. Ahora bien, tú también podrías poner como título el título de la actividad. Y el título de la actividad es sustentabilidad y calidad de vida. Ese podrías poner el título para que no te califiquen como plagio. Bueno, después de la introducción, después del objetivo y la introducción, ahora nos están pidiendo, vamos a las instrucciones, los ejemplos que acabamos de realizar en la tabla. Vamos a ver las instrucciones, aquí está, nos piden los 4 ejemplos y bueno, entonces yo veo la versión original y digo, ¿dónde los voy a acomodar? Pues en esta parte, del lado derecho. Entonces empiezo a mover todos estos elementos, que es muy sencillo, simplemente selecciono, le doy suprimir, simplemente arrastro, por ejemplo, esta decoración me parece que es buena. Entonces aquí, por ejemplo, detecto que hay un título que me va a ayudar a ponerle primer ejemplo de desarrollo tecnocientífico, perdón, es primer ejemplo del desarrollo social, que es lo que nos está pidiendo. 4 ejemplos del desarrollo social, entonces le voy poniendo primer ejemplo de desarrollo social, segundo ejemplo, tercer ejemplo, cuarto ejemplo, que simplemente es irlo modificando como te lo estoy mostrando. Entonces, por ejemplo, aquí quito esto, ahí va el título, lo voy a ir modificando en cuanto a estructura para que veas que es muy fácil y el escrito por el tiempo del video, ese sí te lo voy a dejar pendiente, pero es muy sencillo de hacerlo. Entonces aquí, por ejemplo, esto lo moví, esto se fue para acá, el título, utilicé este tipo de letra, simplemente alargo, ve qué rápido es, entonces ahí puse el título, puse realizado por Armando Arteaga, incluso esto lo puedo bajar para seguir otro modelo de diseño, aquí le voy a poner alineado a la derecha, puedo reducir el tamaño del texto, aquí entonces ya me cabe realizado por Armando Arteaga y la fecha, mira qué rápido lo hice y aquí por ejemplo, este es el objetivo, aquí lo voy a incrementar, pongo objetivo y entonces ya tengo esa parte que me está solicitando, ya puse el objetivo aquí, la introducción, pues nada más voy a cambiar el nombre, introducción, y ya se va arreglando todo. Bueno, esto está mal escrito, intro, y vamos a ponerle aquí
acento, introducción, y bueno, aquí es el espacio de introducción. Mira cómo ya voy moviendo los elementos, es muy sencillo, la verdad. Y entonces vamos en los 4 ejemplos de desarrollo social para que veas esta estructura, cómo va a quedar. Entonces voy poniéndole ese título, aquí es el primero. Este es el espacio en el que voy a escribir lo que me solicitan de cada desarrollo, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces nomás copio y pego y voy poniendo esas secciones, quito este diseño que está bonito, pero bueno, si lo dejo me va a quitar espacio. ¿En qué tamaño está la letra para describir? Está en 28, así que si la pongo en 12, ampliamente me va a caber lo que me están solicitando en la descripción de cada desarrollo social. Bueno, ahí está. ¿Qué sigue después de que pongo el espacio para los 4 ejemplos de desarrollo social? Sigue la conclusión. Entonces, como sigue la conclusión, bueno, voy a quitar entonces todo esto, todos estos elementos los voy a quitar. Conclusiones ya lo tengo, esto lo quito y las conclusiones las voy a pasar aquí en este espacio. Esta línea incluso me va a servir para separar esta sección. Ahí está, conclusiones. Esta línea es de adorno, pero igual la quito. Y después de las conclusiones me está pidiendo las fuentes de consulta, así que solamente copio y pego. Le voy a poner aquí fuentes de consulta. Y igual pongo otra línea para que se separe. Y aquí le pongo que me deje seleccionar. No me está dejando seleccionar, entonces lo subo. No sé por qué motivo, pero a ver, vamos a ver acá. Ahí está, ya me dejó. Pongo fuentes de consulta, ya ustedes completan el nombre, lo voy a recargar hacia la izquierda, pongo esta parte aquí y miren cómo la estructura ya la tengo. Incluso esto lo vamos a señalar un poquito más. Me parece que la estructura que dejé aquí al final es mejor. Mira, cómo le quité tamaño y lo alineé hacia la izquierda y lo centré. Por algún motivo lo hice así porque me parecía que era la mejor versión. Y esto, que son mis datos de presentación, pues nada más los muevo. Y entonces la estructura ya la tengo. Objetivo. Ahí está. Voy a seleccionar el objetivo. Vamos a darle hacia arriba. Ahí está. Lo alineo hacia la derecha. Esta línea la vamos a incrementar. Estos símbolos que me parecen muy adecuados por el diseño y la estética del trabajo, ahí los voy a dejar. Se movió introducción. Vamos a ver el espacio donde redacto. Ahí está, ahí está. Y conclusiones. Me parece que a fuentes de consulta le puedo quitar un espacio para que me deje más en conclusiones, porque en conclusiones me está pidiendo 100 palabras como mínimo. Ahora solo falta ponerle esta línea que coloqué en el centro. Bueno, para colocar esta línea nos vamos a elementos, le vamos a dar en rectángulo. No es una línea porque el rectángulo me permite moverlo de mejor forma. Entonces ponemos un rectángulo y lo vamos a reducir. Vamos a aumentar el zoom para que veas mejor. Vamos a reducir la línea y entonces esta línea la tomo y la voy moviendo de acuerdo al diseño que ya tengo estructurado, que es este, y tengo que ponerlo desde la línea de conclusiones. Voy a bajarlo para que le dé más estética, para que separe los elementos, y lo tengo hasta la parte de objetivo. Y objetivo lo tengo con mayúsculas y también esta letra la tengo en menor escala para que sea más estético. Eso también lo reduje un poco. Entonces acá lo bajo el objetivo y objetivo lo tengo en mayúsculas. Vamos a ver si esta opción me lo permite. Ahí está. Y entonces aquí a la descripción del proyecto todavía le doy más espacio. Vamos a ver qué vamos a escribir aquí. Vamos a escribir la descripción del proyecto, que ya lo hiciste en la tabla, y si impactó o generó una repercusión social. Eso lo vamos a escribir también. Y aquí el color de la línea, como hay una paleta de colores, te doy un tip, ya tienes una paleta de colores. Lo que hace Canva es que detecta los colores que estás utilizando en tu diseño, entonces cuando le das clic aquí en el color, te aparecen. Y los colores que estoy utilizando en rojo es este. Si te fijas, se aprecia ya de la misma tonalidad. Bueno, entonces voy a disminuir el zoom para que veas cómo quedó. Mira, ya quedó la estructura y ya es muy parecida. Habrá ciertos detallitos que omití, no, ninguno. Está ahí ya la estructura, igualita. Y lo que acabas de ver en este video es que este diseño original, como cualquier otro, se puede modificar muy fácil colocando los elementos que nos están pidiendo. Una vez que ya le hemos dado el diseño, ahora vamos a explicar qué se pone en cada apartado. Como ya bien sabes, el título ya te lo expliqué, puedes poner el desarrollo social a partir de la tecnociencia o puedes poner el título de la actividad integradora, pones tus datos y nos vamos al objetivo. En el objetivo, yo te recomiendo que pongas divulgar el desarrollo social a partir de la tecnociencia, puesto que de acuerdo a tus instrucciones, ese es el objetivo de tu trabajo. Bueno, en introducción nos dice que debemos de escribir una reflexión sobre la importancia de la ciencia y tecnología para el desarrollo social. Bueno, la importancia radica en que la calidad de vida que nosotros tenemos
es gracias a la ciencia y la tecnología que juntas han hecho investigaciones que nos han permitido desarrollarnos socialmente. Lo vemos en la cocina, lo vemos en los productos de limpieza que utilizamos en nuestro hogar, lo vemos en el baño. En la cocina, ¿dónde lo vemos? Bueno, que podemos utilizar el gas, podemos utilizar electrodomésticos, podemos utilizar electricidad en toda la casa. Lo vemos afuera en los medios de transporte, motocicletas, vehículos, transporte público. Lo vemos en el internet. Lo vemos en los dispositivos que tienes y que estás utilizando para ver este tutorial. Lo vemos en las vacunas y si no lo recuerdas, voltéate a ver el brazo derecho a la altura del hombro y tendrás una cicatriz que te recordará las vacunas que te han colocado. Y tenemos vitaminas y tenemos suplementos alimenticios. Y en conclusión, la importancia de la ciencia y la tecnología radica en que gracias a ella nos hemos podido desarrollar socialmente y tener la calidad de vida que tenemos. Otro dato muy interesante es que el rango de vida de los seres humanos ha aumentado considerablemente. Anteriormente un ser humano vivía de 40 a 50 años. Hoy ya puede vivir en plenitud desde los 80 hasta los 90, en ese rango que anteriormente parecía inalcanzable, y eso es gracias a la ciencia y a la tecnología. Bueno, después nos están pidiendo que pongamos la descripción de cada desarrollo social y si impactó o generó una repercusión social. Bueno, recuerda que esto ya lo hiciste en la tabla. Si nos vamos a la tabla, que es esta de acá, ya tienes el formato adecuado. Ya sabes que el primer proyecto realizado en Holanda generó un impacto social positivo porque disminuye la huella de carbono y porque genera energía limpia que se puede utilizar en los hogares. Y eso podrías poner en el apartado de impacto social. En el segundo ejemplo de desarrollo social observamos a Finlandia. También es un impacto positivo orientado a la educación. Aquí el impacto social más significativo que genera este proyecto es que reduce la brecha educativa entre las clases sociales y homogeniza el conocimiento para que cualquier persona en dicho país pueda tener oportunidades de progreso económico, social y personal. Entonces, esta parte es, desde mi punto de vista, la más importante y la cual deberías describir aquí en importancia social. En la descripción, recuerda que solo tienes que copiar esto que escribiste en esta tabla, en la columna de descripción del desarrollo, lo copias y lo pegas acá en este apartado. Si no te cabe, recuerda que la letra es muy grande y la puedes reducir a tamaño 12 o bien sintetizar esa descripción. En el tercer ejemplo de desarrollo social tenemos Alemania y es un ámbito de desarrollo social económico, es un proyecto que va orientado hacia esa parte y desde mi punto de vista el impacto social que generó este proyecto es que hay una mejor estabilidad económica reflejada en el ingreso de la población y por tanto en su poder adquisitivo. Gracias a que le da importancia al flujo económico de su país, las personas pueden tener una mejor calidad de vida y eso lo pondría yo en el impacto social, que es un impacto social positivo. Y en la descripción vuelves a copiar lo que escribiste en la tabla en este apartado. Y llegamos al último proyecto, que es el de China. En el de China sí veo una repercusión social, no veo un impacto social. Aquí incluso podríamos dejarle más espacio y vas a escribir vas a copiar y pegar lo que tú escribiste para hacer la descripción. Y en cuanto al impacto social, como ya te lo leí anteriormente en el video, me parece que el impacto genera una repercusión social porque abre el debate de si los seres humanos podemos ser utilizados como un objeto experimental, si es que debemos y queremos tener un avance científico-tecnológico. Y eso entonces viola los 4 principios universales de la ética y viola las leyes éticas de una sociedad plena, de una sociedad próspera y de una sociedad respetuosa. Por eso es que me parece a mí que en este proyecto específicamente hay una repercusión social porque está tratando al ser humano como un objeto cuando por estudios distintos que ha existido en la rama de la ética y la filosofía hemos encontrado que eso perjudica a las sociedades porque un ser humano debe ser tratado con justicia, con igualdad, porque en la historia de la humanidad, si te pones a revisar, la dignidad ya ha sido violada cuando los seres humanos eran un objeto de mercancía. Estoy hablando específicamente de la esclavitud y pareciera que mediante estos experimentos el ser humano retrocede, aunque hay un avance científico-tecnológico, retrocede a esta parte. Entonces, evidentemente, esto es muy interesante, el proyecto que realizan en China, porque puede hacernos humanos más resistentes, pero seguramente tiene que haber otros métodos dialogados para que la sociedad no se sienta agredida y la sociedad entienda que es por el bien común de todos, pero debería de haber un procedimiento dialogado que permita, sin violar las leyes de la ética, poder experimentar con la edición genética de nosotros. Bueno, y una vez que ya tenemos esto, nos vamos a conclusiones. En conclusiones nos están pidiendo, aquí vamos a tus instrucciones, nos están pidiendo que en al menos 100 palabras generemos una conclusión. ¿Qué vas a escribir en conclusión? Bueno, ahí vas a escribir por qué la ciencia y la tecnología es importante para que nosotros podamos elevar nuestra calidad de vida. También puedes escribir ahí
¿Qué concluyes de la ciencia y la tecnología cuando se involucran en el desarrollo social? ¿Es positiva? ¿Es negativa? A mí me parece que es positiva totalmente, pero sí creo que hay todavía ciertas cosas que se deben de tratar, de dialogar cuando la ciencia y la tecnología están inmiscuidos en el avance genético. Me parece que aún debemos de establecer reglas que pensamos que nunca íbamos a tener que establecer porque no creímos que la ciencia y la tecnología iba a avanzar a tal grado de poder modificar a los seres humanos. Entonces, como ya está siendo posible, me parece a mí que una conclusión es pensar que deberíamos de replantear los mecanismos éticos y morales que pueden permitir a la sociedad experimentar con nosotros, con los seres humanos, en beneficio de nosotros, en pro de nosotros. Y también me parece que debería de establecerse lineamientos éticos que no pueden ser violados porque alteran el curso de la población. Entonces, en conclusiones, puedes poner lo que has visto de acuerdo a estos proyectos, y lo que has visto es que los proyectos de desarrollo social tienen un impacto positivo o una repercusión social. Desde mi punto de vista, en las conclusiones yo agregaría que la repercusión social que se genera de desarrollos sociales es cuando se involucra la experimentación con el ser humano. Ahí sí pondrían eso en conclusión. Y bueno, espero que todas estas palabras, toda esta descripción que te he dicho te inspire para que puedas redactar tus conclusiones. Y finalmente tienes que poner las fuentes de consulta. ¿Y cuáles son las fuentes de consulta? Bueno, las notas que vienen en tus instrucciones que has aperturado para informarte de la temática que debes de describir, como es la de muy interesante, la educación de Finlandia, la de China, y todas estas fuentes de información tendrás que ponerlas en ese apartado con formato APA, recuerda, porque eso te lo califican en tu actividad integradora. ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue es darle formato al archivo de Word. Nos dice que después de que hicimos el cartel, tenemos que integrar en un procesador de texto la portada, como tú ya bien sabes, como tú ya bien conoces de todas las actividades, le agregamos una portada, ya está la portada ahí. Después tenemos que agregar la tabla y luego tenemos que agregar el link del cartel científico. Recuerda que la tabla te recomiendo que abarque una hoja, porque ya te lo expliqué anteriormente en el video. Ahora, ¿cómo vamos a compartir el cartel? Bueno, nos vamos a ir para agregarlo, nos vamos a ir a compartir, le vamos a dar link aquí, le vamos a dar copiar, nos vamos a ir al archivo de Word y específicamente en mi computadora sucede algo que quizás sucede en alguna de ustedes. Después de que copie el link, le presiono la tecla de control, le doy clic, pero me dice que hay un error, que no se puede abrir. Esto es por mi software. Lo que yo te recomiendo es que pongas, si te pasa lo mismo, después de que pongas el link, haz la prueba, pongas una redacción donde le digas al facilitador que si el link no puede abrirse dando clic desde el documento de Word, por favor copie y pegue el link en el espacio de direcciones web de su buscador para poder ver el cartel. Y bueno, acá entonces lo copiamos, nos vamos a ir al espacio de buscador de Google, copiamos el link y vas a ver que te va a aparecer el cartel sin problema. Solamente vamos a esperar a que abra el archivo para que veas que no hay ningún problema. Mira, ahí está. A mí me aparecen dos páginas porque tengo la de abajo donde te di la explicación. Entonces yo te recomiendo que también antes de divulgar, pues borres la página que te sobra, si es que agregaste más, para que tu facilitador no vea más cosas y eso no te perjudique en la calificación. Aquí ya lo modifiqué, vamos a ver si el link ya se modifica y solo me aparece un solo cartel, que eso es lo que tú tendrías que entregar. Fíjate en eso porque a veces he visto que hay errores de ese tipo. Vamos a ver que abra para darnos cuenta, ¿no? Sigue apareciendo 2 de 2, entonces lo que tendríamos que hacer es cerramos para que veas que esto es muy sencillo, le damos otra vez compartir, le damos copiar, pegamos ese enlace en el de Word, vamos acá al buscador, le damos clic y vamos a ver si solo me sigue apareciendo, si me siguen apareciendo dos o ya nada más me aparece un cartel que es mi día, ahí está, ya me aparece uno de uno y así es como te debería de aparecer a ti tu trabajo para que tu facilitador vea lo bien que te quedó. Llegamos a la última parte de la actividad y en la última parte de la actividad, en base a las instrucciones, nos dice que tenemos que responder a 3 preguntas y vamos a inspirarte con una descripción verbal para que con tus palabras puedas responder a esas preguntas. La primera pregunta que nos dice es, en los diferentes avances de ciencia y tecnología que identificaste, ¿qué principios éticos identificas? Y luego nos hace una segunda pregunta en ese mismo apartado que dice cómo se ven reflejados. Es decir, el cómo se ven reflejados se refiere a que hagamos una descripción del por qué creemos que ese principio ético está siendo involucrado en el proyecto de desarrollo social. Por eso te recomiendo que nos vayamos por partes. Por ejemplo, en el primer proyecto, que es el de Holanda, tenemos que entenderlo. Bueno, a estas alturas lo comprendiste porque has hecho una descripción del desarrollo, así que a partir de la descripción que hiciste, ahora busca los principios éticos y tendrás que decir cuáles principios identificas en ese proyecto. Por eso es que nos vamos a Google y yo encuentro 10 principios, que son estos que te estoy señalando,
Y después de leerlos, a mí me parece que el principio que está involucrado en este proyecto es el de beneficencia. Y el principio de beneficencia tiene que ver con buscar hacer el bien y promover el bienestar de los demás. ¿Y por qué digo que este principio ético está en este proyecto de Holanda? Bueno, porque se busca crear, almacenar, producir energía solar para que esa energía se le brinde a los hogares y así disminuir la huella de carbono de esa ciudad. Entonces me parece que eso es un beneficio para todos y todas y es así que ese es el principio ético que yo encuentro en el primer proyecto. Entonces, esto que te estoy explicando, tú lo tienes que redactar con tus palabras. Me parece que ese es el principio ético adecuado para el primer proyecto, puesto que la energía solar que se acumula en el camino donde transitan las bicicletas servirá para dar energía limpia a los hogares. El siguiente proyecto, me parece que en el siguiente proyecto el principio ético que se ve involucrado es la justicia. ¿Y por qué la justicia? Bueno, estamos hablando de educación y recordemos que el mayor impacto social de ese proyecto es que reduce la brecha educativa entre las clases sociales. Eso ya lo expliqué en este mismo video. Por lo tanto, justicia se entiende desde un plano ético que es tratar a todos con equidad y sin prejuicios. Es decir, no te voy a dar una educación diferente porque vienes de una clase baja o no te voy a dar una educación diferente porque vienes de clase alta, sino que a cualquier persona que viva en mi país le daré el mismo nivel educativo. Y ahí me parece que el principio ético que se ve reflejado es la justicia. Bueno, vamos al siguiente, que es el tercer proyecto que habla de un plano económico, que es en Alemania, y que el mayor impacto social de este proyecto es que da una mejor estabilidad económica reflejada en el ingreso de su población y por lo tanto en el poder adquisitivo. Ya te había explicado esto en el video y a partir de ahí, ¿qué es la solidaridad? Bueno, la solidaridad es colaborar con otros para promover el bien común y ayudar a quienes lo necesitan. Y tiene una íntima relación este principio ético con la economía, porque al yo crear como país un proyecto económico que impulse a que la gente genere actividades económicas que les permita obtener ingresos para mejorar su calidad de vida, es algo solidario. Estoy impulsando a que mejores tu calidad de vida, que mejores tus ingresos, a que logres tus sueños a través de una actividad económica. Y me parece a mí que es el principio ético reflejado. Y el último, que es el de China, enfocado al área de la salud, que es el que nos generó mayor debate social, yo creo que está involucrado el principio de la dignidad. Y recordemos que el principio de la dignidad, que aquí lo catalogan como respeto a la dignidad, es tratar a todas las personas con respeto y consideración por el maravilloso hecho de ser un ser humano. Entonces, la dignidad se ve reflejado en este último proyecto, puesto que a los seres humanos, a las gemelas específicamente que surgen de este experimento, se les empezó a tratar como un objeto de experimentación científica y no como un ser humano. Por eso es que veo que este principio es el principio ético que se ve reflejado en el proyecto. En la segunda pregunta nos dice que respondamos a qué principios éticos se transgreden. ¿Qué es transgredir? Pues es violar, es afectar, es no respetar. Y nos dice también que por qué creemos que ese principio ético se transgrede. Por lo tanto, me parece a mí que, como ya lo mencioné en el video, el último proyecto es el que viola un principio ético y viola el respeto a la dignidad, por lo que te acabo de mencionar en la respuesta de la pregunta 1. Así que es muy parecida a esta respuesta cuando describes al cuarto principio del cuarto proyecto en esta otra pregunta, que es la 2. Es una respuesta muy similar y nada más ahí tendrás que hacer un juego de palabras y listo, habrás resuelto esa pregunta. El por qué, vuelvo a insistir, es el mismo que señalas en la descripción y que lo he venido diciendo durante el video. Vámonos ahora a la tercera pregunta y ya vamos a terminar la actividad integradora. La tercera pregunta es más sofisticada porque nos dice qué acciones debe realizar México para tener un desarrollo social en los ámbitos educativos, económicos, producción de energía y calidad de vida. Y tenemos que describir esos desarrollos sociales, más bien esas acciones que van a formar un desarrollo social. Por eso, en el ámbito educativo, que tiene que ver, ¿sí?, con lo que nos muestra Finlandia, que nos inspira, y también al conocer el sector de la educación en México, a mí me parece que debemos de fomentar la comprensión y práctica de los conocimientos. Me parece a mí que en la mayoría de los niveles educativos, los docentes, los maestros, orientamos las enseñanzas a la memorización y no a la comprensión. Y la comprensión te va a permitir hacer que practiques esos conocimientos en tu comunidad o que pueda tu cerebro pensar ¿para qué es útil ese conocimiento? ¿En qué lo voy a necesitar? ¿En qué lo puedo aplicar? Y a mí me parece que el sistema educativo debe de estar orientado sin importar el nivel de estudios y sin importar lo que tú estudies, que siempre las actividades se evalúen en base a, ok, esta es la temática, ya la comprendí,
Y esta temática que comprendí, ¿cómo la puedo practicar en mi día a día? Si te voy a enseñar matemáticas, ¿cómo voy a practicar eso? Si te voy a enseñar química, ¿cómo lo voy a practicar? Si te voy a enseñar finanzas, ¿en qué lo voy a practicar? Si te voy a enseñar marketing, ¿en qué lo voy a practicar? No solo basarnos en lo teórico, que de eso hay mucho, desgraciadamente, en nuestro sistema educativo, y te lo digo con experiencia, con más de 11 años dando clases en universidades, me parece a mí que es el gran dolor del sistema educativo en México, por lo tanto debemos de practicar, hacer, crear. Evidentemente eso surge de pensar y de comprender, pero ahí nos quedamos un poco cortos porque cuando pasamos a la práctica, muy pocas profesiones o carreras logran que del 100% de su contenido, el 80% sea práctico. La mayoría, la fórmula está volteada. En la mayoría, el 20% es práctico y el 80% es teórico. Y ahí me parece que es un área de oportunidad. Bueno, el siguiente proyecto que tiene que ver con lo económico, lo dije durante el video, a mí me parece que en México, a través de la educación y a través de la comunicación que emiten sus gobiernos, debería de incentivar la creación de negocios como primera opción de práctica profesional. No regalarte dinero y no decir que apoya a los pobres y no decir que apoya a los de la tercera edad y que apoya al estudiante o al joven que no pudo estudiar. Más bien incentivar a decirte, tienes que buscar conocimiento para poder crear negocios, porque yo como gobierno te pongo las facilidades en respecto a trámites para que los puedas dar de alta y operar inmediatamente. Entonces, la creación de negocios debería de ser, desde mi punto de vista, la primera opción que impregnemos en el cerebro de las personas como una forma de vida, una forma de crear ingresos y no instaurarle a las personas que la primera opción es buscar un empleo. A mí me parece que la fórmula está hecha, que las personas que estudian en la universidad, los primeros años de su vida y cuando están en la universidad deberían de trabajar y estudiar. Independientemente de la necesidad económica, entiendo que algunos lo hacen porque necesitan el recurso, pero los que no necesitan el recurso no deberían exclusivamente estudiar, deberían de trabajar. Y si no necesitan el recurso, deberían de ponerse a crear un negocio. Los que necesitan el recurso es obvio que necesitarían un trabajo, estudiar, para posteriormente haber reunido un capital y ese capital lo pueden invertir en un negocio. Hoy, gracias a Internet, podemos montar muchos negocios desde inversiones de 15,000, desde 20,000 pesos, y a mí me parece que eso, anclado a lo que vimos que pasa en Alemania, es muy positivo para la economía de un país. Tenemos que fortalecer la creación de actividades comerciales del país. Resulta que alguna vez me puse a investigar un poco por qué la gente había creado negocios en los 90 y regularmente el 80% de personas que creó negocios en los 90 eran personas que no habían podido estudiar o que los habían corrido de su trabajo. Entonces eso significa que la gente que tenía negocios era porque era su única opción. Pero ¿qué pasaría si volteamos la fórmula y quien va a crear negocios no es su única opción, sino que es su opción primordial? Eso en el mediano y largo plazo, estoy seguro, daría muy buenos frutos a la economía y por lo tanto a la sociedad, porque una mejor economía disminuye muchos problemas sociales, como la delincuencia, como la violencia y seguramente la venta de drogas o de armas. Bueno, el tercer proyecto está referente a la producción de energía. A mí me parece que a través de leyes deberían de sancionar a las empresas que no van adaptando su tecnología a energías limpias. Evidentemente esto debe de irse haciendo con mesura y con pausa para no afectar a las finanzas de las empresas. Así que un ejemplo podría ser una ley donde obligue a la industria automotriz a que después del 2025 ya no se produzcan autos a gasolina, sino que se produzcan autos híbridos, y eso también tenía que estar considerado en que den un precio accesible a esos autos. Hoy ya está ocurriendo, pero no solo en eso, también en las fábricas, que las fábricas encuentren un sistema donde el humo que sale de sus calderas, que es dióxido de carbono, se pueda reducir a través de una maquinaria que tienen que comprar, porque la ley manifiesta que si ellos no lo compran, se hace una revisión de dióxido de carbono y si emiten más de lo permitido, esa planta cerraría y hasta que compre esa máquina volvería a funcionar. Entonces, esto tiene que ser un movimiento gradual, sin afectar las finanzas de las empresas. A lo mejor 2025 es muy pronto, pero podría ser que en 2028, 29 o 30 sería la fecha límite y que cada año se vayan entregando pruebas que están generando un recurso, que están guardando un recurso para poder cambiar su sistema de producción y así emitir menos dióxido de carbono. Y eso también tiene que ver con la industria automotriz. Además, también la ley podría obligar a las personas, en cuanto a las empresas o actividades comerciales que generan dióxido de carbono, a plantar árboles. O sea, la ley te diría, ok, tú por obligación cada año tienes que plantar 100 árboles. Tendrías que buscar lugares en el estado para ir a plantar esos árboles. Y eso me parece que será una acción muy buena para la producción de energía. En cuanto a la calidad de vida, bueno, aquí te escribí que finalmente respecto a la calidad de vida se debe realizar campañas de comunicación permanentes a través de redes sociales. Lo explico. A mí me parece desde mi formación de comunicólogo
que las personas en el cerebro poseemos un software. Ese software es moldeable, ese software se puede programar. Y si de manera habitual, diario, le estamos diciendo a las personas la relevancia que tiene el comer bien, el tomar vitaminas, hacer ejercicio, de a poco, sin darnos cuenta, vamos a meter ese pensamiento como un hábito normal en tu día a día. ¿Sí? Regularmente la gente es consciente cuando se enferma, no, tenemos que impregnarlo desde muy pequeños. Y los padres de familia, aquí se necesita la ayuda muy grande de ellos, porque entiendo que muchos niños no les gusta alimentarse bien a la hora de la comida y prefieren la comida chatarra, pero ahí entra la habilidad del padre de comprender que le estás haciendo un bien a tu hijo. Entonces a mí me parece que desde los medios de comunicación, y porque estamos hablando del gobierno de México, se tendrían que lanzar mensajes permanentes, así como gastan en mensajes permanentes de gobierno, de ideologías políticas y de otras situaciones, también deberían de dedicar un presupuesto para que las cuentas oficiales de gobierno diario estén permeando a través de redes sociales contenido donde le hagan ver a las personas que comer bien, tomar vitaminas, hacer ejercicio va a aumentar su calidad de vida. Es un mensaje permanente, así como están los semáforos permanentemente en las calles y hemos comprendido lo que significa el color rojo, el verde y el amarillo. Este mensaje hará que la gente comprenda la importancia que tiene el hacer estas acciones que mencioné. Bueno, el objetivo es inspirarte para que con tus palabras puedas darle respuesta a estos planteamientos. Hemos terminado la actividad y como lo ves, el formato de la actividad tendría que verse de la siguiente manera. Es la portada, la tabla, tu cartel de divulgación científica y las preguntas que acabamos de responder. Y al final, aunque no lo dice, yo te recomiendo que pongas las referencias en formato APA. ¿Esas en dónde las pusiste? Bueno, las pusiste en el cartel, simplemente las copias y las pegas y ahí terminamos la actividad. Si te gustó el video, te invito a suscribirte y a darle like. Hasta la próxima.